poquito de gente se conecte. ¿Cómo está, doctor Mesa? ¿Qué tal su fin de semana? Cuéntenos. Pues feliz de la vida porque tuve un problema ahí de salud con mi papá, ¿verdad? Y ya lo dieron de alta, gracias a Dios, ahí tuvo sus problemitas en el corazón, pero qué difícil y a la vez que empático estar del lado del paciente o ser familiar del paciente porque te das cuenta cómo es ser paciente y familiar. Entonces, como que cuando vi a los primeros pacientes hoy en la mañana, te muestras muy empático y quisiera que esto siempre me recordara para tratar de, pues que ayudamos. Realmente el médico ayuda no solamente al paciente como tal, sino a toda la familia que está alrededor, ¿verdad? Entonces te da esas muestras de por qué estamos aquí como médicos, ¿verdad? Sí, y bueno, qué bueno, Doc, que enhorabuena que su papá ya está bien. Sí, Me da gracias a mucho Dios. gusto escuchar Muy eso. feliz. Sí, porque la familia es la familia. Sí, sí, sí. Y bueno, Doc, estamos una semana más aquí. Estoy muy contenta de estar otra vez con usted. Ya Gracias, aquí. gracias. Había estado un poquito malita de la tos. Ahora le cuento yo que a usted no le importe cómo estoy yo. No, hombre, ¿cómo que? Había estado un poco malita de mi garganta, entonces pues no podía presentarme, no podía estar aquí tosiendo. Y pues ya estamos aquí. Doc, ¿qué va a ser el tema de esta semana? Movimientos anormales. Es Okay. que habían llegado 3 casos muy interesantes y que el mismo paciente, uno de ellos me dijo, doctor, ¿por qué no habla de estos trastornos raros? Okay. Porque no los vemos muy común nosotros, entonces vamos a hablar de este tema como tal, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, antes de empezar, doctor, este tema de la neurología, neurooncología, porque es que con usted, como son tantas especialidades las que tiene, 4 cédulas, uno de los mejores neurólogos de la ciudad de Monterrey, no lo digo porque está aquí sentado, Gracias. nada más lo que es. ¿Qué tan común es ver movimientos anormales en la gente, Doc? Sí, sí es común. Sí es más común de lo que uno piensa. Inclusive uno los ve sin que el paciente vaya por esa consulta, sino va a otra consulta. Y al momento de explorar al paciente o inclusive nada más de verlo, empieza a estar un poco nervioso al momento de platicar y empiezan a verse algunos movimientos anormales como tal, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, Doc, vamos a empezar. Uh-huh. Yo a veces en la vida sí he sentido como milimétricamente, casi nadie se da cuenta, nadie lo ve. Si yo le digo, mira, fíjate, no lo ve. Un movimiento así en el ojo. En el párpado. En sí. el párpado. Sí, ese es y yo, pero vi, el párpado, o sea, me está temblando. Sí. Y no se te ve nada. ¿A qué viene esto? Eso se llama mioquimia. Okay. La mioquimia es un movimiento de un músculo que se percibe más exagerado a lo que está representado como tal. Porque hay muchos receptores de vibración y de sensación en esa zona, como es el párpado. Entonces, al momento de tener pequeñas fasciculaciones musculares, se siente uno como si todo el ojo estuviera moviéndose, ¿verdad? Es una percepción anormal. Y esto lo conocemos como mioquimia. Puede aparecer en el ojo, puede pasar en la mejilla, puede aparecer en las zonas inmediatas a la zona pectoral, puede aparecer en el abdomen, alrededor periumbilical, o puede aparecer inclusive en la zona genital. Entonces son mioquimias y estos pueden ser dadas primarias o secundarias. Primarias que son en forma esporádica y gente que lo tiene en forma persistente, ¿sí? O secundarias, principalmente trastornos de ansiedad, aunque también puede ser por medicamentos. Ok, mioquimias. Mioquimias. Entonces, para la próxima vez que nos pase esto, decir, ¡ay, me está pasando una mioquimia! Sí, una mioquimia palpebral. Y no significa más allá de que tenemos que hacer un diagnóstico secundario, ¿verdad? Un trastorno de ansiedad que está de base o el medicamento que está produciendo algún efecto colateral. Okay. Pero no es más grave que eso. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pero no es un movimiento anormal. Sí, son... Los movimientos anormales los dividimos en 2 grandes grupos. Hipercinético, donde se siente el movimiento, hipocinético o asinético, donde al revés, no hay movimiento y hay una pérdida de este movimiento como tal. Entonces, por ejemplo, la rigidez es un movimiento anormal, o las distonías, ¿sí? Pero que tienen un movimiento lento, hipocinético. Ok, perfecto. Muy bien, doctor, gracias por contestar esta pregunta que no venía aquí, pero sí es muy, muy frecuente que pase y hay gente que también me lo ha dicho. ¿Puede ser causado por estrés este movimiento? Sí, lo que pasa es que el estrés, ¿qué significa? ¿Qué significa el estrés? Porque esos vienen muchos movimientos normales exacerbados por estrés. Okay. A todos le decimos, es que estoy estresado, ¿qué es estrés? Bueno, la forma neurológica del estrés es representada porque nosotros tenemos unos receptores en el cerebro de una sustancia que se llama serotonina. Esa hormona es la tranquilidad. Por ejemplo, yo voy corriendo o voy caminando y sale un perro. Me persigue, yo corro 1 o 2 cuadras, lo veo hacia atrás, ya no lo veo y yo no me la hago.
Ay, bueno, Alivio. ese alivio es porque me inunda el cerebro la serotonina y me da tranquilidad. Pero imaginaos que está 15 días ese perro y todos los días me persigue, todos los días me persigue. Llega un momento en que ya no volteo y le hago así, sino que me enojo. Empieza a palpitar mi corazón, empieza a tener sudoración, a presión de pecho, estar muy enojado. Un palo contra el Sí. pecho. ¿Qué significa esto? Es que mi serotonina se agota, como muchas cosas en el cuerpo llega a tener agotamiento, también los neurotransmisores se agotan. O si tenemos una mutación y no funciona correctamente, se agota más rápidamente y respondemos distinto a estar tranquilos, sino que empezamos con la adrenalina. La adrenalina entra al quite cuando la serotonina falta y la adrenalina nos calma, dice, tranquilo, ya después de unos 10, 15 minutos, bueno, ya lo pensé mejor, estoy tranquilo, pero me quedo con algo. Ese algo es que la adrenalina empieza también a excitar otras zonas del cerebro que no debería con la serotonina, como por ejemplo de arriba abajo, boca seca, ojos secos, movimientos de mioquimia, como en este caso, alrededor de los labios siento dormido, presión de pecho, palpitaciones, movimientos intestinales anormales, sudoración y anormalidades en la sensibilidad en las manos y pies, están como hormigueo, empiezo a tener problemas para hacer pipí, para hacer popó. Entonces todos estos datos se llaman datos adrenérgicos. Okay. Y es por el estrés. El estrés significa, imagínense que no es un perro, que es el trabajo de nosotros día a día. O yo cuido a un familiar con Alzheimer y estoy todos los días con ese estrés. Llega un momento en que no me puedo adaptar al medio. Y esto le llamamos estrés como tal. Hay quienes resisten mucho estrés, o hay quienes tienen alteraciones de mutación en su receptor de serotonina, no resisten mucho estrés, o hay quienes, aún sin estrés, ya tienen los datos adrenérgicos y se le llaman trastornos de ansiedad generalizada, ¿verdad? Doctor Mesa, bueno, esta es una pregunta súper importante. ¿Qué podemos hacer para evitar el estrés? Y es muy difícil porque tenemos que tener una adrenalina muy alta. Si nosotros sabemos que no nos ha pasado esto antes, sino es por este periodo, porque, por ejemplo, se te puso mal un familiar, porque tienes una alteración económica, socialmente te están haciendo bullying, okay, o algún otro problema que está fuera del alcance, pero es un lapso y viene un periodo que no te adaptas, es un periodo de estrés transitorio, puedes con terapia o con medicamentos o inclusive el cuerpo mismo puede controlarse mismo si tienes buenas barreras mentales de defensa, ¿verdad? Pero hay ocasiones que no, que este estrés es el trabajo y el trabajo no puedes irte de ahí, es día a día a día y sobrecarga de trabajo. Hay tratamiento médico para este estrés, o sea, ya existe tratamiento para ese tipo de estrés en específico o para pacientes que no se adaptan al medio inclusive y tienen un trastorno de ansiedad generalizado. Hay tratamiento, terapia, la estimulación magnética transcranial, que podemos ayudar a los pacientes para un tratamiento mejor, ¿verdad? Como tal, tenemos más armas que antes. Ok, perfecto. Doc, esto es solamente por estrés, no por ansiedad, como pudiésemos tener algunos, o por depresión. Sí, puede ser por ansiedad. Depresión no tanto, porque ahí baja la adrenalina y serotonina. Sí, ahí es más difícil, pero sí, por ansiedad, por trastornos obsesivos compulsivos, pero también pueden ser por causas neurológicas. En pacientes que tienen esclerosis múltiple tiene hasta casi 2 veces más riesgo de tener mioquimias. No significa que una mioquimia ya tengo esclerosis, no, al revés. Tengo esclerosis y tengo más posibilidad de tener mioquimias como tal, ¿verdad? Ok, perfecto. Doc, ¿cómo debo describir si tomo un familiar que tiene este tipo de movimientos? Bueno, tenemos que verlo. Al ir con este trastorno al médico, no puedes ir solo. ¿Por qué? Porque es difícil que tú te lo veas como paciente. Siempre es importante que alguien más que esté a un lado tuyo te acompañe y te diga cómo es este movimiento normal. Y si puede, que lo filme. Casi ningún paciente me dice, ¿por qué me filma, doctor? Pero hay algunos que sí me preguntan, ¿y por qué me tienen que filmar? No es que lo tengamos que filmar, obviamente no. Pero es que nos ayuda mucho a nosotros que con una descripción que nos diga el paciente, a verlo, o sea, visualmente establecerlo como es distinto porque nosotros podemos establecer ahí cómo es el movimiento normal, catalogarlo y ver cuál es la causa del mismo, ¿verdad? Es que obviamente, doctor Mesa, nadie quiere ser grabado, sí, pues en estas circunstancias, de todos queremos ahorita en las redes sociales, pues salir lo mejor posible, o también pues cuando nos grabamos nosotros mismos incluso, pues en nuestro mejor momento, no si nos sentimos mal, o pues si nos está temblando una parte del cuerpo, o si estamos sintiéndonos mal, pero es importante para que el médico con ojo clínico lo identifique más rápido, ¿no? Sí, sí, porque nos puede decir el paciente, es que se me mueve la mano. ¿Cómo se le mueve la mano? Pues como así, doctor, como que se me cierra y se me abre. ¿Y qué más hace? No, pues nada más se me cierra y se me abre. Y luego ves el video y hace este movimiento tipo reptante, como si fuera una serpiente.
y dices, esta es una tetosis, ¿sí? Que ahorita vamos a describir cada uno de los movimientos normales que existen. Y entonces dices, es una tetosis, muy probablemente haya tenido o un estado de hiperglicemia con glucosas bien altas, o una alteración metabólica, o puede tener inclusive un EVC, una embolia, un evento vascular cerebral isquémico hemorrágico en las zonas de los ganglios basales. Entonces, por eso establecer por qué está teniendo ese tipo de alteraciones y saber posibles causas, ¿verdad? Y más ahorita que pues el grabar antes, ya sabe, las camarotas o no se tenía la disponible en la casa, pero ahorita pues cualquier tiene un teléfono móvil donde puede traer cámara y se puede pues ver perfectamente el movimiento, porque como dice usted, son varios tipos de, que ahorita no lo va a explicar. Pero doctor Mesa, ahora, relacionamos mucho el movimiento como cultura con el Parkinson, pero todo movimiento anormal es Parkinson. No, mucha gente piensa que todo temblor debe de ser Parkinson. Sin embargo, hay muchas patologías que tienen temblor. El hipertiroidismo, los trastornos de ansiedad, pacientes que tienen alteraciones de cardíacas pueden tener temblor por alteraciones de la cantidad de bombeo de sangre y puede tener alteraciones a nivel muscular, problemas de miopatías, neuropatías periféricas. Temblor esencial, que es la causa más común en el mundo de temblar, inclusive por cada 17 pacientes que tiemblan en forma esencial, que es un temblor de tipo hereditario, que es muy lentamente evolutivo y no causa mucho trastorno, excepto principalmente estético, ¿sí? Es un paciente con una enfermedad de Parkinson. Entonces, lo más probable es que si tú tiemblas, es que sea otra causa que no sea Parkinson. Sin embargo, hay que hacer el diagnóstico, como hemos hablado en otros temas, en otras ocasiones, que el Parkinson es igual a la lentitud de los movimientos. Son lentos para hacer movimientos y que pueden temblar un 85% y 15%, ¿no? Entonces, no todo temblor es Parkinson. Ok, perfecto. Ahora, doctor, nos daba algunos, pues algunos de los diagnósticos que también puedes tener alteraciones. Yo tengo amigas de que todo el tiempo es como si estuvieran nerviosas, les tiemblan las manos, pero como son movimientos casi imperceptibles, pues no los toman en cuenta y no van al doctor. Si yo tengo estos movimientos tipo de que, no sé, me tomé un acelerador y entonces empiezan las manos a temblar, ¿es necesario que vaya a consulta? Sí, ¿por qué? Porque nos hemos topado en ocasiones con algunos diagnósticos que no es que no los sospechamos, es que por probabilidad eran muy difíciles, ¿verdad? Vagos. Pero me acabo de encontrar una de las pacientes, bueno, la paciente que me dijo que quisiera que viéramos este caso, ella tuvo a los 36 años un evento vascular cerebral isquémico que no se daba ni cuenta porque fue un hallazgo al momento de investigar un temblor que se llamaba hemivalismo. O sea, ella estaba haciendo algunos movimientos, me permitió como quiera platicar acerca de ella, sin decir nombres obviamente. Okay. Estaba ella escribiendo, ¿sí? Y al momento de escribir se le iba la mano porque ella usaba mucho la mano y se le iba así, ¿sí? Entonces seguía escribiendo y se asustaba porque se le iba y dice, pero ¿por qué se mueve la mano? Yo creo que estoy cansada. No, ya la tercera vez dijo, tengo miedo, ¿qué es esto? Y al investigar, eso se llama hemivalismo, las manos se te van. Y ese hemivalismo, al momento de investigar, fue un evento vascular cerebral isquémico, ¿verdad? Como tal. Entonces, no significa que todo movimiento anormal es algo muy grave o malo, no, obviamente no. Pero sí, al seguir la línea de investigación, podemos tener la posibilidad de que esto sea algo más y que tenemos que investigarlo a fondo, o que no sea algo más y que podamos tener un control adecuado con el simple hecho de observación o con llegar al diagnóstico como tal, ¿verdad? Pero qué importante acudir a un especialista, doctor Mesa, porque, hijo, eso hay cosas para que el ser humano no estamos preparados, e inclusive el decir, se asustaba de los movimientos involuntarios que su cuerpo hacía. Debes de pasar por un shock también emocional muy grande, de decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no estoy controlando? Y digo, también somos un pueblo, un país que cree en malos espíritus, en santos, en brujerías, porque si alguien está enfermo en mi familia, no, hombre, le hicieron brujería. Pero hay que ir con un especialista todo el tiempo, independientemente que te den una barrida con hierbas, hay que ir con un especialista porque estos movimientos involuntarios, doctor Mesa, ¿cuál es la probabilidad de poderlos controlar? De poderlos controlar es dependiendo de cuál movimiento obviamente sea. Por ejemplo, un temblor esencial, un temblor de Parkinson son difíciles de controlar al 100%, sin embargo, mejoran la calidad de vida. Pero hay otros movimientos que son un poco más fáciles de controlar. Por ejemplo, los espasmos semifaciales. Hay pacientes que llegan y que en la mitad de la cara tienen movimientos espásticos y estos causados por una alteración a nivel de los vasos sanguíneos y del nervio. Normalmente
porque me preguntan, ¿por qué a veces llego con la cara así? Esos movimientos anormales. Bueno, primero que todo eso se tratan con toxina botulínica. Se le pone toxina botulínica, se relaja el paciente, se le pone contralateral para que quede estético de la cara y ya, se controlan 6 meses, 1 año, 2 años o a veces con una sola aplicación es suficiente para los pacientes que se controlan. ¿Por qué sucede en esto? Me han preguntado. Nosotros tenemos una arteria y va a un lado el nervio, en este caso el nervio facial. Y la arteria con el paso de los años, ¿sí? Esta tiene pulso. Pum, 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 y este pulso vuelve a su estado normal la arteria otra vez porque tiene elástico y vuelve por esa elasticidad a estar igual. Pero la elasticidad se va perdiendo con el envejecimiento. Entonces, con el paso del tiempo las arterias empiezan a perder esta elasticidad y donde hay una presión mayor, como por ejemplo grandes arterias, empiezan a doblarse. Y esto se le llama dolicoectasia. O sea, se empiezan a hacer unas formas de S o C. Lo que pasa con azar es que puede estar tu paquete neurovascular de arteria, nervio y vena de esta forma y la arteria está ahí, el nervio aquí a un lado y se dobla así, no pasa nada, se dobla así o se dobla así, pero hay ocasiones que se puede doblar y caer hacia el nervio y cada vez tocarlo y la paciente empezar a tener espasmos semifaciales, ¿verdad? Puede ser a nivel del tallo cerebral o en el trayecto del nervio y esto se llama compresión vascular del nervio facial, que es una de las causas más comunes. Entonces, ¿qué lo causa esos movimientos? Puede ser algo que es el envejecimiento como tal y que las arterias empiezan a doblar y se ha visto que este puede ser una de las posibilidades diagnósticas de esta enfermedad, ¿verdad? Ok, perfecto, doctor Mesa. Bueno, vamos a hacer una pausa como siempre para saludar a las personas para que usted salude a las personas de redes sociales que al final del día están aquí buscando información o escuchándolo usted o porque le aprenden cada semana. Por ejemplo, aquí dice Alejandro Gamboa: saludos, doctor Mesa, bendiciones para usted y para su papá. Muchas gracias, Alejandro, qué vale. Fabi Guevara: doctor Mesa, ¿puede haber un movimiento anormal después de un golpe muy fuerte en la cabeza? Sí. Los estados postcontusión, inclusive hay una patología que hasta hace poco empezó a ser estudiada con el movimiento de la resonancia magnética, donde tienes un golpe, por ejemplo, un choque por alcance, y el movimiento de tu cráneo es hacia atrás, ¿verdad? En forma abrupta. Y dices, no, pues ni el cuello me dolió, estoy muy bien. Y con el paso de los días, 2, 3 semanas, empieza a decir, se me olvidan las cosas, me duele un poco la cabeza, empiezo a estar un poquito alterado y luego la gente alrededor te nota. Oye, como que estás más extrovertido, como que te ríes de muchas cosas que antes no te reías y como que eres una persona distinta como yo te conocía. Me dice, algo me pasa, doctor. Y lo estudiamos y puede haber contusiones o inclusive puede haber algo que se llama lesión axonal difusa. ¿Qué es esto? El cerebro está flotando en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, pero el cerebro está adosado en el tallo cerebral a la parte del cráneo por unas estructuras, unos ligamentos dentados, y estos hacen que se quede el cerebro nada más la parte superior moviéndose un poco más libre con el líquido, y acá está el cráneo que es muy duro. Entonces al momento del choque hace esto y hace un cizallamiento. Entonces puede haber las neuronas, que hay una pequeña ruptura de neuronas en forma esporádica y en forma puntual, y esto nosotros le llamamos lesión axonal difusa, y puede ser un dato postraumático que puede dar movimientos anormales, dolor de cabeza o un estado confusional como tal. Puede haber también contusiones, que significa que hay microhemorragias, o concusiones donde no hay daño cerebral, pero el paciente demuestra clínicamente después de un golpe alteraciones clínicas, ¿verdad? Ok, Doc, pero esto que dice que el paciente de repente puede tener hasta cierto, como otra personalidad, sí. Con tratamiento y esto vuelve. Sí, puede volver. Okay. Es lento, pero sí. Caso de un amigo de nosotros, muy querido en la familia, que tuvo una lesión en moto y que tuvo lesión axonal difusa. Después de 11 meses, volvió a ser él otra vez. Volvió a ser él después de mucho tratamiento médico, quirúrgico, era todo multidisciplinario. Se dio neurorehabilitación, se dio tratamiento psiquiátrico, psicológico, terapia de lenguaje, o sea, todos estábamos involucrados. Y es una persona que estuvo en coma casi un mes. Actualmente es otra persona que es la misma de antes. Inclusive mejoró en algunos aspectos de él mismo, que nos dice, es que yo me siento mejor ahora porque soy más maduro. Esto me dio mucha madurez. Entonces es increíble, y tuvo una lesión axonal difusa posterior a este accidente en moto. Entonces sí puede llegar a ser tan severo, sí. Sí, ok, perfecto. Dice Lupita Guerrero: saludos, doctor Mesa, desde Saltillo.
Muchos saludos. A Saltillo, que sí. cuando va a consultar allá dice. Sí, dice, sí, ¿qué quisiera realmente? Aquí ha estado, gracias a Dios. Pati, ¿no, don Pati? Sí, es que es difícil salir de aquí la consulta, ¿verdad? Porque ha estado con muchos pacientes, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. O que lo pueden, pues estos pacientes, ahora sí que dije gracias a Dios que lo pueden ver, porque le he platicado varias veces, luego hay gente que no puede, que no tiene acceso a esto. Dice, doctor, ¿nos puede compartir por favor su número de teléfono para hacer cita? Está apareciendo inmediatamente en pantalla. María Teresa Pérez, ahí está en pantalla los teléfonos y siempre va a ser un alivio consultar con un especialista. Gracias. Doctor, suelo tener crepitaciones de manera involuntaria en mi pierna y brazo izquierdo. ¿Es necesario hacerme un examen? Crepitaciones, ¿será como que suenan al momento de moverse? Así es. Ok, porque yo lo entiendo así como que crepitan, como que se mueven, ¿verdad? Ok. Bueno, eso más pareciera ser de traumatología, ¿sí? Porque sí puede haber que crepiten las articulaciones al momento de moverse y esto ser o alteraciones a nivel del hombro con un hombro congelado o un manguito rotador alterado, y de cadera pues puede ser las alteraciones a nivel ahí de la articulación cadera, o si se refiere a crepitaciones de movimientos anormales tipo reptantes que a veces le dicen también que crepitan, se mueven, esto sí es importantísimo porque un hemivalismo siempre hay que estudiarlo, ahí sí. Si solamente es de mano o de pierna, puede ser inclusive funcional. ¿Qué significa? Por ansiedad. Pero si es la mitad del cuerpo exactamente, allí sí hay que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, doctor, estas son algunas de las preguntas de las redes sociales, okay. Pero usted nos dijo que había varios tipos de movimientos, sí. ¿ok? ¿Cuáles son estos? ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son sus nombres? Entonces se dividen en hipercinéticos, aquellos que se mueven más de la velocidad normal del cuerpo, e hipocinéticos, aquellos que son lentos, menor a la velocidad normal del cuerpo. Los hipercinéticos, entonces, son corea. Corea significa bailar, entonces parece que los pacientes están bailando. Ok, perfecto. Se mueven así. Para que vayan apuntando, ¿sí? El primero es corea. Corea. Atetosis, que son movimientos reptantes, o sea, movimientos como serpentinas o de tipo ondulante en manos, en cuello o inclusive cadera, que se está uno moviendo y reptando al mismo tiempo, se llama atetosis. Muchas alteraciones vienen juntos los dos, corea, atetosis, ¿sí? Ese tipo de movimientos. Aunque se vean así al momento de yo representarlos, así llega el paciente. Perfecto. Otro se llama disinesias tardías. Las disinesias tardías también son movimientos tipo que estoy bailando, pero con movimientos de la cara en tipo de expresiones faciales anormales o bizarras. Entonces está el paciente moviéndose así, casi siempre es por uso de levodopa, de mucho largo tiempo en pacientes con Parkinson, o que inicialmente tienen levodopa y no se ha ido ajustando medicamentos, o tienen dosis altísima porque el paciente toma más levodopa porque se siente mejor, y empieza el paciente a estar moviendo de la mano, de la boca, no se está tranquilo el paciente, se tiene que estar moviendo porque no está tranquilo. Se pasa el efecto de la levodopa y ya se empieza a tranquilizar. ¿Esto cuánto puede durar, doctor Mesa? Bastante, puede durar inclusive todo el día mientras esté despierto el paciente. Ay, no, y es demasiado cansado para el paciente, ¿verdad? Sí. Aunque sean movimientos involuntarios, es demasiado cansado. Sí. Realmente las distonía tardías son cansadas, pero más cansadas las distonías, que son movimientos al revés. Las distonías están por debajo de la movilidad normal del cuerpo, entonces son hipokinéticos, y las distonías son movimientos donde las manos se quedan con un aumento en el tono. Por ejemplo, tengo las manos así, o mi cuello hacia un lado, y ahí queda, y luego ya se relaja el paciente, ¿sí? Ya se relaja. Bueno, esas se llaman distonías, es un aumento en el tono, ya sea distonías focales, solamente una extremidad, o generalizadas todo el cuerpo, y que no son movimientos anormales convulsivos, porque se pueden confundir con movimientos convulsivos. Sin embargo, el trastorno convulsivo da alteración de estado de alerta si son bilaterales. Entonces los pacientes pueden estar así, con distonías, y luego mejorar. Y las distonías les dividimos en dos grandes grupos, genéticas y no genéticas. No genéticas pueden ser por medicamentos, para neoplásicas, o sea, por tener una tumoración escondida, o pacientes que tienen unas distonías secundarias al uso de medicamentos, o distonías como enfermedad sistémica. Y las genéticas, que se llaman por alteraciones por genes, que pueden ser por gen DIT3, DIT6, que son genes comunes entre comillas, aunque es rara la enfermedad,
y que pueden causar estas distonías en forma generalizada como tal. Ok. Se tratan estas distonías, se tratan los movimientos normales, son tratables como tal. El otro es el espasmo, como les comentaba. Puede ser espasmo de una parte de la mano, ¿sí? O puede ser espasmos en la cara, ¿sí? Como espasmo unifacial, signo de Meigs, que son espasmos bilaterales en ambos ojos y en la boca. O puede ser solamente blefarospasmo, donde nada más tengo los ojos cerrados aunque los quiera abrir. Estos son tratados con toxina botulínica, se pone toxina botulínica y los pacientes mejoran ante estos movimientos normales. Doctor Mesa, y ninguno de estos, perdón que lo interrumpa, pero ninguno de estos me puede ir a urgencias. Algunas distonías generalizadas son tan severos y causan tanto dolor que sí pueden ir, pero son difíciles, excepto una que es una distonía que se llama opistotonus, donde el paciente está arqueado así. Al estar arqueado así, los pacientes sospechamos en rabia o botulismo, ¿verdad? Nunca me ha tocado una rabia o por tétanos, por toxina, por alteraciones tetánicas, pero no me ha tocado verlo, pero sí los hemos estudiado como tal, ¿verdad? Okay. Otra son pacientes que tienen alteraciones de un síndrome que se llama, acabo de hacer el diagnóstico hace 2 semanas de una pacientita tenía un signo un síndrome de persona rígida. Es una enfermedad paranoplásica, o sea, sí tenía una tumoración escondida, un cáncer de mama, lo bueno es que muy leve, intraductal, pero que empezó la paciente a moverse las piernas, así, de nada le dolía y lloraba, ella fue a urgencias, porque era tanto el dolor que 2 veces se desmayó de dolor. Es que usted lo está platicando y estoy sintiendo cierta frustración, sí, ansiedad, está haciendo los movimientos y digo, me estoy poniendo en los pies de este paciente, sí, y que yo más adelante puedo pasar por ahí porque nadie estamos exentos. Y Doc, yo me imagino que yo pensaría, ya mejor quiero morirme, si estar con todo el tiempo con esto, pero sí hay solución, díganos que sí hay solución. Sí, con este paciente le hicimos unos anticuerpos anti-GLAD y salieron positivos, le dimos esteroides e inmunoglobulinas y mejoró la paciente, mejoró mucho. Ok, perfecto. Entonces son los tipos de movimientos que hay. Son los tipos de movimientos normales, faltan el temblor, ¿sí? Que el temblor es un movimiento de tipo rítmico, ¿sí? Puede ser de amplia amplitud o puede ser de corta amplitud, ¿sí? De alta frecuencia o de baja frecuencia. Entonces, nosotros clasificamos el temblor de respecto al tipo de temblor como es o a la forma en que este se presenta. Si se presenta al momento de hacer movimientos, se llama temblor de intención, como llevarse una taza a la boca. Puede ser un temblor de reposo, donde yo estoy reposando la mano y se está moviendo mi mano, como es el temblor en enfermedad de Parkinson, en cuentabilletes. O puede ser un temblor que es un temblor postural. Por ejemplo, yo hago unas alitas de pollo hacia atrás y empieza a temblar mis manos. Ese es un temblor rúbrico. Todos nos dicen más o menos dónde están las alteraciones o el daño, ¿verdad? Como tal. Ok, perfecto. Doctor Mesa, entonces, todos estos tipos... ¿Todo bien? ¿Sí? Me permiten tantito nada más. Perfecto. Debo contestar. Adelante. Es un paciente urgente. Disculpe. Perfecto. Bueno. Estamos en vivo. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Y me da, doctor, me da gusto que haya contestado en vivo porque también aquí se ve su ética, sí, se ve ese profesionalismo que tiene, que no importa dónde esté ni qué esté haciendo ni a qué horas, va a estar para sus pacientes. Sí, es que estamos poniendo ahorita una quimioterapia que es muy nueva aquí en México para el linfoma primario del sistema nervioso central y se tienen muchas dudas porque hay muchas cosas que no se conocen todavía con este medicamentos, pero bueno. Ya, está bien la paciente, gracias a Dios, y nada más era para la velocidad de infusión del medicamento. Ok, perfecto. Bueno, qué buena noticia que está bien la paciente. Sí. Bueno, ya igual estamos a punto de terminar el en vivo, ya son menos las preguntas que nos quedan. Doctor, ¿cómo podemos prevenir los trastornos del movimiento? No hay forma, o sea, realmente, bueno, hay unos trastornos del movimiento causados se llama discinesias tardías por uso de levodopa. Cuando usan mucho levodopa, mucho tiempo,
o lo usas muy temprano o en dosis muy altas iniciales, puedes tener más riesgo de tener estas discinesias, y que esto se puede prevenir con usar otros medicamentos en pacientes jóvenes que no sean levodopa, si es posible con el paciente. Utilizar agonistas dopaminérgicos no ergotamínicos como pramipexol, ropinirol, otros medicamentos inhibidores de la MAO, porque nosotros, si usamos levodopa en forma muy temprana y el paciente no lo requiere todavía, podemos acelerar el proceso hasta llegar a las complicaciones del uso crónico de levodopa, como las discinesias tardías. Entonces ahí tal vez se puede decir, de cierta manera, llamar prevención, de prevenirlas en formas tempranas. Muy probablemente tarde o temprano van a aparecer algunas de ellas, pero sí se puede retrasar la aparición de las mismas. Sin embargo, los demás movimientos son la mayoría de trastornos primarios o secundarios que van a aparecer dentro de una enfermedad, y que cada persona es distinta. Entonces, a mí me puede estar pasando lo mismo que la otra paciente, ¿sí? La misma enfermedad, y a lo mejor a mí no me da ese movimiento normal. Los movimientos anormales causados por medicamentos, esos hay que tener en cuenta que al momento de dar medicamentos en algunas poblaciones especiales hay que tener un énfasis en cuidados especiales. Como por ejemplo, hay medicamentos que no quiero satanizar, o sea, no quiero decir que sean malos, son muy buenos, pero que en ocasiones pueden causar problemas. Y me acuerdo yo mucho que dimos a un paciente metoclopramida, y este paciente que le dimos este medicamento empezó con movimientos distónicos del cuello, una distonía en cuello que se llama tortícolis, y que al momento de bajar la dosis de la metoclopramida para retirarla y tratar muy bien al paciente, el paciente empezó a mejorar por sí solo al disminuir la cantidad de concentración en su sangre. Entonces, pueden aparecer estos efectos colaterales del medicamento. Sin embargo, la mayoría de las veces tenemos que buscar alguna enfermedad que lo esté causando, ¿verdad? Esos movimientos, doctor, involuntarios pueden aparecer de la noche a la mañana. Sí, pueden ser así, como son espontáneos, pueden aparecer en forma abrupta. Algunos ya, como los temblores, los empiezas a notar y como paciente inclusive los quieres eliminar de tu mente y decir, no está pasando nada, no es nada, no me está pasando nada, y estás tranquilo, ¿verdad? Okay. Entonces, los tienes, estéticamente nadie los ve, tú puedes hacer trucos sensitivos. Por ejemplo, el paciente que tiene temblor esencial, pueden empezar a tocarse aquí fuerte o pellizcarse un poco la barriga y se controlan. Y es una forma que los pacientes están así. Se controlan cuando están presentes porque tienen ese miedo social que lo vayan a ver con algún movimiento normal, y ya se controla el paciente. Sin embargo, se puede dar medicamento para que estos también se eliminen lo más posible, para que el paciente pues, no tenga esa alteración social más que todo, o por estética. Aunque también algunos ya tienen disfunción porque empiezan a tener problemas para, por ejemplo, el tomar el café o inclusive para escribir, y la escritura es muy importante para firmas principalmente. Sí, claro. Doctor, bueno, antes de finalizar, algo que quiera agregar. Yo lo que sí quiero agregar es que como cultura, como sociedad, ver cada vez más normal a la gente que es diferente a nosotros, o que tiene una incapacidad o una discapacidad, o como lo quieran llamar, porque cuando tú estás en el lugar te gustaría ser tratado como un igual. Y digo, a veces te impacta verlo, y a veces es el morbo, pero hay que ir dejando este morbo, y hay que como sociedad avanzar y apoyarnos para que la gente que lo está padeciendo ahorita pues no se sienta mal de salir a la calle o de las miradas y demás. Pero bueno, algo que le gustaría agregar, doctor Mesa, antes de finalizar con esta consulta virtual, que de nuevo un lunes más nos dio demasiada información valiosa, importante, que nos puede inclusive pues en algunos casos salvar la vida, porque ya casi nos estamos volviendo tan expertos como usted en neurología con estas cápsulas de cada lunes. Muchísimas gracias, realmente lo que dijo es muy correcto. Cada vez tenemos que normalizar más esto. Es una enfermedad, una patología que como cualquiera tenemos X cantidad de patologías. Somos imperfectos como humanos y todos vamos a tener alguna enfermedad, y que algunas pueden ser más visiblemente que otras, ¿verdad? Como tal. Entonces, si se tiene el poder apoyarlos, realmente las personas que tienen alteraciones de movimientos normales, la mayoría son muy funcionales o totalmente funcionales, que estéticamente esconden un poco, pero sería bueno que, como cada vez vemos además la gente, les importa cada vez menos que esto se presente ante las personas. Entonces, eso es importante como sociedad. Vamos creciendo, la sociedad en Nuevo León va cada vez siendo más madura, y que eso nos va a ayudar mucho para que esto sea tomado como lo que es una patología posiblemente controlable, y que podamos tener una vida lo más adecuada, ¿verdad? Muchísimas gracias nuevamente siempre por estar aquí con nosotros. Cada lunes uno trata de traer unos temas que nos piden los pacientes, o traer un tema interesante o que vaya acorde a todos estos datos. El próximo tema que queremos ver son las alteraciones neurológicas post-COVID. ¿Por qué? Porque cada oleada vemos que otra vez a los 2-3 meses empiezan a aparecer patologías relacionadas por el COVID.
Nuevamente me están llegando pacientes que con la quinta ola empezaron a tener trastornos de olfato, de memoria, con eso que le llamamos neblina mental post-COVID, pero también me están llegando a tener pacientes que tienen alteraciones combinadas por COVID, influenza, virus del Nilo, y ahora con las alteraciones post-vacuna también, ¿verdad? Que no satanizar las vacunas, obviamente no. Sin las vacunas seríamos más las personas muertas, pero con las vacunas vamos a ayudar. Hay gente que les fue muy mal con las vacunas y que pueden estar enojados o molestos por esta, pero realmente como sociedad ha salvado más que el daño que puede haber hecho. Entonces, seguir vacunándonos, seguir cuidándonos, controlándonos, pero hay algunas personas que son reactivas a esta vacuna y que le han causado efectos colaterales. Siempre me dicen, doctor, pues es que nunca le ha pasado nada. No, un familiar falleció por vacuna, ¿verdad? Y al final cuentas no satanizamos. Si hubiera sido inclusive mi hijo, pues no satanizo, es muy difícil, es un tema muy sensible. Pero si vieran cuántas vidas se han salvado como sociedad, yo creo que viéndolo de nuestro lado, tal vez podamos seguir como sociedad cuidándonos con esto, ¿verdad? Que es un recurso más. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Por esta semana es todo y nos vamos de este live con extra información. Nos vemos el próximo lunes. ¿Qué tema va a ser, Doc? Es trastornos neurológicos post-COVID. Ok, perfecto, muy buen tema. Nos vemos, bye bye. Cuídense mucho, gracias.